Aló, aló, ¿se escucha? Sí, hola. Con este avanzamos, ¿cierto? Buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, nosotros vamos a presentar una presentación en conjunto. Vamos a presentar unas revisiones documentales, usando el término que planteó Regina en la mañana, sobre productos de origen vegetal que incluyen hongos y plantas. Vamos a presentar tres temas. Uno sobre una revisión de fitoestrógenos en la dieta. También la elaboración de monografías con plantas psicoactivas o también con hongos que tienen actividad psicoactiva. Y por último, una revisión del estado del arte de los hongos que contienen psilocibina y muscarina. Bueno, el primer trabajo es la revisión de los fitoestrógenos en la dieta, y este trabajo lo conduje yo y el alumno que lo hizo, que es Pablo Guzmán, quien está acá y va a presentar una parte. Él es estudiante de pregrado de la Universidad de Chile, de la carrera de farmacia, y actualmente está haciendo una memoria con Abel y en una parte en ANAMED. Y bueno, les va a hablar ligerito. ¿Por qué hicimos esta investigación? Bueno, porque el MinSal, el Ministerio de Salud, el Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud pretende hacer una guía para educar, para que los profesionales de la salud eduquen a aquellos padres que han optado, padres o cuidadores de niños, que han optado por dietas estrictamente vegetarianas, y considerando la importancia de la alimentación infantil y también del desarrollo del niño, nos solicitaron si podíamos hacer una investigación al respecto. ¿Qué son los fitoestrógenos? Bueno, los fitoestrógenos son metabolitos secundarios de las plantas, son sustancias químicas, eso es importante destacarlo, que las plantas contienen principios activos y metabolitos secundarios que son químicos, porque la propaganda dice 100% natural, no tiene nada de químicos. ¿Y qué de particular tienen estos fitoestrógenos que actúan sobre el receptor estrogénico? ¿Ya? Tienen una acción estrogénica de distinta característica, pero tienen una acción sobre este receptor. Esta actividad estrogénica es similar a la de los hormonas esteroidales, pero algo muy importante, que estas estructuras químicas que las vamos a ver a continuación no tienen una estructura esteroidal, ¿ya? Y por lo tanto no tienen algunos efectos que tienen los estrógenos en el receptor estrogénico, por ejemplo, un efecto proliferativo. Estos compuestos pueden actuar como agonistas o antagonistas del receptor estrogénico dependiendo de la dosis o de la concentración, y también existen otros estrógenos de origen natural que provienen de hongos que se llaman micoestrógenos. Dentro de los fitoestrógenos están las isoflavonas, que son los más estudiados y los más conocidos, y se encuentran principalmente, bueno, en las leguminosas, pero en específico en la soya, ¿ya? Y los más estudiados y conocidos son la genisteína y la daidzeína, cuyas estructuras pueden ver acá en la pantalla. Algo muy interesante que, bueno, más adelante Pablo les va a comentar, la estructura química que tiene estos grupos de hidroxilos. Se ha visto que la distancia que hay entre estos grupos de hidroxilos es similar a la que tiene el estradiol. Por eso que actuarían, una de las razones por la que actuarían en el receptor estrogénico. También dentro de los fitoestrógenos están los lignanos y los cumestanos. Los lignanos son los más característicos, son el enterodiol y la enterolactona, cuyas estructuras están en pantalla y se encuentran en las semillas de lino, en las calabazas, en las semillas de sésamo, en el centeno, en la soya, en el brócoli y en algunos tipos de frijoles. Y los cumestanos, el más característico es el cumestrol, cuya estructura la ven en pantalla,
y se encuentran también en varios vegetales como son las arvejas, los frijoles, algunos tipos de frijoles, y la alfalfa y también el trébol rojo, cuya ilustración se muestra en la pantalla y corresponde al Trifolium pratense. Ya es un trébol bien común que está en los céspedes. También están los estilbenoides, que provienen de la estructura del estilbeno hidroxilado, ¿ya? Y el más característico es el resveratrol, que se encuentra en la uva, en la vid roja, pero también está en otros alimentos como son las nueces, algunos tipos de berries y algunas plantas como la acacia. También se encuentra en el vino. Y este último serían las chalconas, que yo diría que es el más abundante porque es el precursor de los flavonoides. Y vemos que los flavonoides están muy presentes en los vegetales y por lo tanto sería el más abundante, y además está presente en muchos órganos de las plantas. Puede estar en hojas, en raíces, en los frutos y en otras partes de los vegetales. Bueno, ¿qué es el efecto estrogénico? El efecto estrogénico es la actividad de los fitoestrógenos, tanto agonista como antagonista, en el receptor estrogénico. Y se ha visto que actúan tanto en el receptor alfa como en el receptor beta, pero principalmente en el receptor beta, donde están los órganos reproductores, como el ovario, los testículos, ¿ya? Y se ha observado que en la medida que se incrementa la dosis, los fitoestrógenos pueden actuar, especialmente la genisteína y el cumestrol, que son los más estudiados. Se ha visto que podrían tener algunos efectos secundarios, sobre todo en los órganos reproductores y también, por ejemplo, en los niveles de hormona luteinizante. Estos estudios se han hecho en animales, ¿ya? También algunos estudios, autores plantean que la actividad estrogénica a bajas concentraciones, tiene una actividad estrogénica a bajas concentraciones menor de 10 elevado a menos 6 molar y una actividad antiestrogénica a concentraciones mayores. Bueno, ahora con la introducción de Mirta podemos ya presentar los antecedentes que consideramos como importantes para la propuesta que le entregamos al MinSal. El primero de ellos fue un modelamiento computacional para entender cómo era la unión del ligando con el receptor. En este caso acá vemos en la imagen la genisteína, que va a ser una de las más estudiadas y que va a ser la que constantemente vamos a estar nombrando. En el lado derecho pueden ver ya la unión en un estudio que se cita en la mayoría. Este es un estudio in vitro. Después vamos a discutir por qué podríamos considerar otro tipo de estudios para conclusiones más favorables, pero ya se sientan las bases para entender cómo ya este compuesto y este tipo de compuesto se inserta en un bolsillo del receptor y puede producir una actividad estrogénica. Bueno, hay aspectos que sustentan por qué vamos a tener que tener cuidado, como vamos a señalar más adelante, en ciertas poblaciones, sobre cómo este tipo de compuestos y fitoestrógenos en general pueden cambiar significativamente su acción dependiendo de la población. Uno de lo que afecta en mayor medida este tipo de efecto farmacológico que vemos es la biodisponibilidad, que está mediada por una microbiota. La microbiota es un paso fundamental para que este compuesto, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, es un paso fundamental para que se absorba. Entonces aquí hay un gráfico que muestra la diferencia filogenética de la microbiota respecto a los primeros años de vida respecto a los adultos. Esto se hizo tomando una secuencia de un ribosoma para la caracterización. Bueno, como les decía, para que se absorba este compuesto y este tipo de compuesto en general, que va a estar como una forma con un azúcar, primero tiene que pasar por una hidrólisis que va a estar mediada principalmente por la microbiota intestinal. Entonces, aquí también expusimos cómo esta microbiota no solo varía de infantes versus adultos, sino que también se puede desglosar la diferencia en poblaciones, por ejemplo, malaya, indígenas americanos, población que vive en general en Estados Unidos.
Lo importante aquí es entender que como la microbiota cambia y uno ve cambios según la población y según la edad, también se esperaría ver cambios en la concentración plasmática. Bueno, se plantea una de las bases que se nos pregunta para esta investigación es si este tipo de compuesto, fitoestrógeno, es o no un disruptor endocrino. Hay harta evidencia que muestra varios tipos de compuestos en específico según su clasificación, en donde establecen si es que son o no disruptores endocrinos a distintas medidas. En este caso hay un estudio, un metaanálisis que intenta comparar las dietas de alto consumo de soya versus dietas omnívoras en general, y vemos como no hay diferencias significativas, por lo menos en suplementado en base a leche de soya versus suplementado en base a leche de proteína o materna o de vaca. Hay otros factores de controversia y que pueden ser como factores protectores o ya como factores que produzcan un riesgo. Hay harta evidencia y se pueden estudiar por toda la clasificación que me nombró Mirta. Hay distintos estudios que demuestran cierta actividad farmacológica. Aquí voy a nombrar algunas, las más estudiadas, porque este tipo de compuestos se asocia a factores o a veces protectores o a veces de riesgo a algunos tipos de cáncer. Respecto al cáncer de endometrio, la evidencia actual indica que la ingesta de alimentos de soya está asociada a un menor riesgo de padecer este cáncer. Y respecto al cáncer de ovario, en específico, isoflavona y canferol demuestran mucho menor riesgo de cáncer de ovario. En general, vemos un sesgo principal que tiene que ver con la clasificación errónea que se le da a este tipo de compuestos. Más evidencia aquí respecto al cáncer de mama y al cáncer de ovario. En este caso, se evalúan la ingesta total de flavonoides y es interesante porque en general vemos que se establece como un factor protector. Podemos ver que al final el rombo que está al último está desplazado hacia la izquierda, lo que podría en la magnitud del efecto total, lo vemos como un factor protector. Lo mismo ocurre en el lado derecho, que es el cáncer de ovario. Más antecedentes, en este caso, cáncer de ovario de nuevo, pero en este caso solo con consumo de flavonoides. Está especificado dentro de la clasificación de compuestos de de flavonoide en general. En este caso, es por subclase de este tipo de compuesto. Y el único interesante nombrar es el cáncer de próstata, que en este caso no es concluyente, pero sí está desplazado hacia como un factor de riesgo. Bueno, en general vemos estudio in vitro, in vivo, pero hay un nuevo paradigma que intenta evaluar este tipo de respuesta fisiológica a lo largo del tiempo, ya no solo con estudios in vitro y no con estudios de corte de poco tiempo, sino que ya a lo largo del tiempo. Y vemos como en el caso de la maduración relativa de las células vaginales, hay un pico estrogénico al nacer, entonces se esperaría que a partir de ese momento empieza a disminuir la maduración de este tipo de células. Y en el caso de infantes que estaban suplementados con fórmula en base a leche de soya, vemos que este efecto estrogénico se mantiene a lo largo del tiempo. Lo que no vemos en el caso de la leche, la lactancia materna o leche en base a proteínas de vaca. Entonces, bueno, estos estudios también señalan que es importante estadísticamente diferente el desarrollo celular del epitelio vaginal y también el volumen uterino, siguiendo el mismo ejemplo anterior, y llegado un momento del desarrollo, en expuesto a suplemento en base a soya, hay una continuación de la formación del tejido uterino que no se observa en suplementados con leche como las que nombré antes, de vaca y las de lactancia materna. Los órdenes de magnitud que se ve también en infantes es de órdenes de magnitud superiores. Estos autores reportan 500 veces superior respecto a adultos versus infantes, lo que también es un llamado de atención para el estudio. Y ya según esta evidencia y según mucha más que no alcanzamos a nombrar, ya algunas agencias regulatorias del resto del mundo empiezan a dar recomendaciones y en algunos casos conclusiones. En el 2003, Reino Unido y Nueva Zelanda ya emiten recomendaciones específicas respecto a los fitoestrógenos y dicen que hay incerteza sobre la seguridad de esta fórmula en base a soya. Y algunos comités ya de toxicología alimentaria establecen que solo se deben usar estas fórmulas cuando hay una necesidad sustantiva. Puede ser, por ejemplo, deficiencia de lactasa o que la cultura no permite usar otra alternativa, etc. Bueno, en el 2012 hay una guía clínica australiana que entrega las primeras recomendaciones. Que no avanza la pantalla.
Ahí. Ahí sí. Bueno, hay una guía clínica australiana en el 2012 que ya no recomienda usar este tipo de producto en infantes por un efecto en el desarrollo neuroendocrino. Y ya en el 2021, una guía neozelandesa solo recomienda usar esta fórmula infantil en menores de 12 meses, pero hace una restricción específica respecto a que no se ocupen en menores de 6 meses ni en prematuros. Ya, ahora la última parte de la guía. Bueno, la guía ya pasó por periodo de información pública en el ministerio y tiene un párrafo parecido, pero ahora estamos proponiendo agregar esta última parte de lo que dice en relación a la microbiota. Y en general, lo que señala, bueno, el tema es controvertido, pero hay que tener precaución. O sea, los fitoestrógenos son beneficiosos, pero también el consumo de poblaciones menores de 12 y 6 meses en una dieta estrictamente vegetariana, o aquellas madres que son estrictamente vegetarianas, tienen que tener precaución en su uso, porque el consumo de alimentos de forma periódica aumenta las concentraciones plasmáticas de fitoestrógenos y podría producirse algún daño en la descendencia o tal vez en el desarrollo de estos niños menores de 6 meses. Eso, gracias por esta parte. Gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a mostrar la segunda. Este segundo trabajo, lo que hicimos son unas monografías de plantas con propiedades psicoactivas y, bueno, y hongos. Me olvido siempre decir hongos. Y que están publicadas en la página web. Aquí les vamos a mostrar el link para poderlas ver. Este trabajo lo hicimos en conjunto con Victoria y participaron otros dos estudiantes, una de la Universidad de Chile que ya se tituló y otro alumno de la Universidad Andrés Bello, que creo está a puertas de titularse. Bueno, ¿por qué quisimos hacer esto? Porque por la gran propaganda que hay en relación al uso de las plantas con propiedades psicoactivas, que se le atribuyen propiedades mágicas, curadoras, y además que las han sacado de contexto de estos usos mágicos religiosos por pueblos, su uso ancestral, y la utilizan en rituales que no tienen nada que ver con lo que era originalmente para que se utilizaban, para lo que se utilizaban. Y este trabajo es la continuación de uno que ya habíamos empezado, que ya hicimos, que hicimos un listado de plantas para restringir su uso, porque son tóxicas o su restricción de uso en alimentos, y ya publicamos un cierto número de monografías, que no recuerdo cuántas, creo que son 47, que también están en la página web, que son plantas tóxicas, y luego ahora continuamos con las plantas con actividad psicoactiva y los hongos, y quisimos agregar, sacamos 23 de ese listado, quisimos agregar 3 más de plantas nativas, porque en general las plantas nativas están muy poco estudiadas, y quisimos ver si había alguna información al respecto y poderlas incluir dentro de las monografías. La estructura de la monografía incluye una imagen o una ilustración de la planta, el nombre científico y la sinonimia, porque hay muchos nombres científicos que están aceptados también, y aquí quisiera destacar la importancia del nombre científico de las plantas, porque el nombre vulgar se repite y no es específico, ¿ya? El nombre científico es como el nombre, apellido, el nombre y el apellido y el número de carnet de identidad, para poder identificar perfectamente a la especie. La familia de la planta, los nombres comunes más usados, la descripción botánica de esta, el hábitat, y si ha sido, bueno, muchas de las plantas, como ya les dije que son poco estudiadas las plantas chilenas, entonces la mayoría de las plantas de estos listados son plantas introducidas y se han adaptado a Chile y también crecen en otras partes del mundo. Los principios activos que contienen estos psicoactivos, perdón, pucha, no avanzó. Es que no avanza, pero Ya. Vamos a cambiar de nuevo. Y bueno, aquí le agregamos entonces esto particular, que son los síntomas y los signos del efecto psicoactivo,
y el manejo clínico en caso de la intoxicación. Ayer estuve en una charla donde estaba no recuerdo el nombre, pero ese toxicólogo bien conocido de la Católica, y él decía que en general el manejo de la intoxicación es siempre el mismo. En este caso, que una intoxicación psicoactiva sería semejante a una intoxicación, con algunas particularidades. Bueno, el listado de plantas tóxicas, donde estaban, y si existían productos registrados, porque increíblemente sí tenemos productos registrados con plantas que tienen propiedades tóxicas o psicoactivas, porque se utilizan en diluciones homeopáticas. ¿Ahora avanzó? Sí. Ya. Bueno, usamos como fuente algunas agencias, por ejemplo, la Agencia de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y algunas agencias de otros países como Alemania, Argentina y otras. Lo que está respecto... ¿Avanzó? Está bien. Bueno, estos son lo que hay en Chile respecto a la reglamentación. Una cosa muy importante que después Victoria les va a explicar en detalle es que existen, por ejemplo, la mescalina está en un listado restringido, prohibido, pero no están los cactus que tienen la mescalina, o está la psilocibina, pero no están los hongos, y así. Entonces, por eso hicimos estas monografías, porque la idea es incorporar las plantas también en el caso que haya que restringirlas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay estos decretos, los convenios, tanto de estupefacientes como de psicotrópicos, del año 61 al 71, los decretos del 404, 405, la ley 20.000 y otros decretos posteriores que aplican la ley 20.000. No sé si lo dije bien, Victory, pero... Sí, está bien. Ya. Bueno, y por último, de lo que voy a hablar yo, es que en general las plantas de estas monografías, como hicimos una separación de qué familias eran las más características, y aquí vemos que las solanáceas, igual que en las plantas tóxicas, que es una gran familia además, está incluida el tomate, la papa en esa familia, son las que tienen mayor cantidad de plantas con propiedades psicoactivas. Gracias, Mirta. Nosotros teníamos 45 minutos, no van 45 minutos. Ahora nos quedan. ¿Ya? Bueno, gracias, Mirta. Bueno, la Mirta les presentó a ustedes todo lo que es la parte de las plantas y esas cosas, que ella es la experta, yo no sé nada de plantas. Entonces yo me voy a referir a lo que son las sustancias psicoactivas y cómo las definimos. Dentro de estas 26 monografías que les decía Mirta, nosotros dividimos estas sustancias de cómo estaban en nuestra normativa. Acá vemos que hay sustancias que están incluidas en la lista 1 del reglamento psicotrópico, es decir, son sustancias prohibidas. Tenemos el DMT y todas sus sales, tenemos la catinona y la catina, la mescalina, el ácido lisérgico como sustancias prohibidas. Y ahí muestran a ustedes los nombres científicos que tienen estas plantas. ¿Cuál es el común denominador que tiene esto? Que la especie vegetal, a excepción de la Cata edulis, que está en el reglamento de la ley 20.000, ninguna de estas especies vegetales está en la normativa, están solamente sus principios activos. Vamos acá, por ejemplo, las sustancias que están incluidas en el reglamento estupefacientes, pero ojo, no están prohibidas porque tienen propiedades terapéuticas. La morfina, la cocaína, la codeína. La cocaína no tiene propiedades terapéuticas, pero en algún momento sí los tuvo. Estas sustancias sí están incluidas en la normativa en el reglamento de estupefacientes. En el caso de la papaver somniferum y la eritroxylon coca, ella está prohibido su cultivo en Chile. Sin embargo, la cannabis no está prohibida. Ahora viene la última modificación de la ley 20.000 que dijo que se podía cultivar para uso personal. Pero bueno, y ojo, cuando el reglamento habla de cannabis, no habla de la planta, no es que yo vaya a sembrar la planta, cuando habla de cannabis desde el punto de vista estupefaciente son las unidades floridas, lo que tiene el THC. Dentro del reglamento psicotrópico está el THC como sustancia aislada. Vimos que el reglamento de la ley 20.000, que es el decreto 867, establece en su artículo 5
que hay 9 especies vegetales entre paréntesis, que es lo que nosotros discutíamos con la Mirta, que son productoras de sustancias estupefacientes y psicotrópicos. Vemos que realmente son 8 vegetales y un hongo. El hongo no es un vegetal, y lo hemos peleado toda esta tesis. En el reglamento de estupefacientes, como ya habíamos dicho, ahí están prohibidas la plantación de 2 especies, que es la papaver somnífera, la amapola, y el arbusto de la coca. Entonces, de estas especies que nosotros tenemos acá, vamos a hablar para cortar esta presentación y no alargar ni darle la lata de mostrarles las 26 monografías. Les mostramos estas 9 que están incluidas en el reglamento de la ley 20.000. Acá vemos la cannabis sativa, muy conocida por todos, que es la única de estas plantas que tiene un producto registrado fitoterápico, que es el Sativex, que tiene 2 principios activos, que son extractos estandarizados de hojas que están enriquecidos en THC o en CBD. Ahí está la normativa. Internacionalmente, como Mirta les había mostrado en la introducción y la metodología, le había dicho que estas plantas, estas monografías se habían sacado de los listados internacionales para ver la toxicidad en alimentos. Nosotros vemos que la mayoría de estas plantas está prohibida en alimentos, pero además, por ejemplo, en España, la cannabis está prohibida por tóxica. Y en Brasil dice que no se puede usar en fitoterapia. Acá tenemos el peyote, nuevamente no incluido en la normativa chilena como planta, pero sí la mescalina está prohibida en la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971, que Chile está escrito desde el año 72, 73 que está suscrito Chile a esta convención, más en el reglamento de productos psicotrópicos que también está prohibido. Pertenece a las listas de Argentina y de Brasil en que no puede ser utilizado en productos fitoterápicos y prohibido en alimentos en la mayor parte de las listas que nosotros habíamos hablado. La catadulis, el CAT, también está incluido en el 867, está prohibida sus sustancias activas, que son la catinona y la catina, en la Convención de Psicotrópicos de 1971 y en el Reglamento de Estupefacientes. Está prohibido para usarse como fitoterapia en Argentina, en Brasil, y está prohibida en España por tóxico. La Datura Stramonium no tenemos normativa nacional, aparte del reglamento de la ley 20.000, y tampoco extrañamente sobre sus principios activos. Tenemos cuáles son sus principios activos, los alcaloides tropánicos que están nombrados ahí en la diapositiva. Sí, se cambió. Y está prohibido en productos fitoterapéuticos en Brasil. Y España prohibida por tóxica. La coca, el arbusto de la coca, está prohibido todo lo que se pueda hacer con coca en nuestra normativa nacional. Está incluso prohibido el cultivo, cosa que, por ejemplo, la cannabis no está prohibido el cultivo en Chile. Normativa de principios activos, ¿cuáles son esos? Son la cocaína y la ergonina. Ambos que están sustancias prohibidas, o más que prohibidas, están en la lista 1 que se habla, que es de la que tienen las drogas que tienen mayor potencial adictivo y menor uso terapéutico. Y extrañamente, las hojas de coca, los preparados en base a hojas de coca, no están prohibidos y no están controlados a nivel internacional. Están en una lista que se llama lista 3, que son preparados y que ni siquiera hay que informarlos. Y en el reglamento de estupefacientes está en lista 1. A nivel internacional vemos que en Argentina y en Brasil no se pueden utilizar en preparados fitoterápicos, España prohibido. La mitragina espaciosa es la última incorporación a la ley 20.000, que no alcanzó a ser incluida en las monografías de estas tesis, así que esto nos da para otra tesis. Pero mientras tanto les puedo decir que en la lista 1 de reglamento estupefaciente está la mitraginina. La papaver somniferum. Esta es una planta que da origen a lo que hoy conocemos como la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Gracias a esta planta y a su principio activo, el opio, nace la Convención Única de Estupefacientes en el año 1961. Está prohibida en Argentina y solamente en Argentina para fitoterapia. Para nosotros ni siquiera está prohibida. Para el resto del mundo está prohibida en alimentos.
La Salvia divinorum también es otra planta que no existe normativa nacional ni siquiera sobre sus principios activos. La Salvivorina A. Y acá tenemos el hongo, que vamos a hacer algo muy cortito porque en la siguiente presentación vamos a hablar un poco más sobre esto. Que sabemos que está prohibido por las sustancias psicotrópicas y el reglamento de psicotrópicos son sus sustancias activas. Vamos a pasar a la... Voy a tomar un poquito de agua. Vamos a pasar a la última parte de esta revisión, que es la revisión del estado de arte de la psilocibina y la manita muscaria. Esta tesis fue dirigida por Mirta y por mí, y estudian dos alumnos, y esto fue un experimento en plena pandemia que logramos juntar un alumno que estaba en Antofagasta con uno que estaba acá en Santiago y hacer esta mezcla y trabajaron sumamente bien. Publicación pendiente. En cualquier momento publicamos. Bueno, ¿por qué se nos ocurre hacer esto? Empezamos, ¿qué es lo que nos está diciendo cuando nosotros buscamos un hongo alucinógeno? Hay tanta información en la red y tantas cosas distintas. Lo mismo que decía la Mirta de estas plantas con propiedades psicoactivas. Tenemos decomiso, tenemos que van a ser la panacea del mundo. Y quisimos saber, bueno, ¿qué se dice científicamente de esto? Entonces empezamos a ver cuál es el uso ancestral que tenían estos hongos. Acá, por ejemplo, la muscarina, decimos que está en el soma. Si ustedes se acuerdan, si alguien leyó Un Mundo Feliz, El Mundo Feliz habla de que ellos tomaban soma para ser felices. Y ese uso tiene más de 3.500 años. Por otro lado, los hongos que contienen psilocibina son utilizados aquí en América por los indios zamatecas, o sea, hace casi 1.500 años. Tenemos un largo uso ancestral de estos hongos. Entonces veamos, ¿cuáles son los hongos que contienen psilocibina? ¿No cambió la diapo? Ahora sí. Así, ahí cambia. Son principalmente del género Psilocybes, ¿ya? Y hay varios géneros de hongos que están ahí nombrados. Pero los del género Psilocybes son los que tienen la cantidad de principio activo suficiente para generar una intoxicación o el efecto alucinógeno. Al punto que el Psilocybe cubensis es el que más se utiliza para los cultivos recreativos. Estos hongos están ampliamente distribuidos en América Central y América del Sur y en algunas partes de Asia también. Ahí vemos tres variedades que las que vamos a ver en la siguiente diapositiva con la determinación de la concentración del principio activo. El principio activo de este hongo, si bien se dice que es la psilocibina y la psilocina, no. La psilocina es el principio activo, la psilocibina es su precursor. ¿Por qué? Porque a través de una desfosforilación se transforma en psilocina. ¿Y qué es la psilocina? Es un análogo a la serotonina. ¿Cuánto tienen estas tres especies que mostramos en la diapositiva anterior? Habíamos dicho que el Psilocina cubensis es el que tiene la mayor cantidad de concentración de estos principios activos de las tres variedades. El mecanismo de acción, como un análogo a serotonina, el mecanismo de acción es un agonista serotoninérgico, activa en los receptores 5-HT2A y van a liberar glutamato en el cerebro, por lo tanto van a provocar una excitación neuronal. También hay algunos estudios, pero son muy poquitos, que indican que este efecto puede estar mediado a través de la dopamina, por lo tanto le sumamos un segundo efecto a estos hongos. Por el otro lado vamos a ver la manita muscaria, que ya habíamos visto que se usaba hacía muchos años y por lo tanto le descubrieron un principio activo, que era la muscarina. Pero cuando avanzan los tiempos y vamos viendo cómo avanza la ciencia, se dieron cuenta que realmente la muscarina, la cantidad que tiene el hongo es mínima. Por lo tanto, que tendrían que haber otras sustancias que dieran cuenta del efecto alucinógeno.
Estas se pueden encontrar en zonas de clima ártico, templado, o sea, en casi todo el mundo. Pero acá en Chile se encuentran en la región de los lagos. Y después yo venía pensando en la mañana tiene que ser en la de los ríos porque eso es los bosques valdivianos. Pero está un poco atrasada mi... Qué importante, quiero que aquí miren el hongo, la foto del hongo. Vemos que la parte roja es lo que vamos a llamar sombrero y la parte blanca es lo que vamos a llamar pedúnculo para la siguiente diapositiva. Acá vemos que dijimos que la manita muscaria iba a tener 3 principios activos, aparte de la muscarina, que es el principal que habíamos encontrado. Y encontramos que habían otros más, que era el ácido iboténico y el mucimol. Y aquí tenemos, en la tabla, mostramos las concentraciones de estos principios activos que hay en cada parte de la planta. Y nos damos cuenta que realmente la cantidad de principio activo de mucimol y ácido iboténico en comparación a la muscarina es abismante. Por lo tanto, ellos son los que tienen el efecto alucinógeno combinado. ¿Y cómo hacen este efecto? Aquí vemos en la fotografía las estructuras que tienen cada una de estas sustancias, y en verde está el análogo endógeno que tienen. ¿Cuál es la actividad? El ácido iboténico es un agonista de los receptores excitatorios NMDA y QM. Mucimol es un agonista de receptores inhibitorios GABA A y GABA C, y la muscarina es una estimulación de receptores colinérgicos. Por lo tanto, todo esto está potenciado el efecto alucinógeno en este hongo. ¿Cuál es el marco legal internacional? Y aquí empieza lo interesante. Vemos una comparación entre la psilocibina y la psilocina y la muscarina, el ácido iboténico y el mucimol. Vemos que las Naciones Unidas establece para la psilocibina y la psilocina que están dentro de las sustancias prohibidas en el convenio de sustancias psicotrópicas. Sobre el otro hongo no dice nada. Estados Unidos y Canadá no dicen nada sobre los hongos que contienen muscarina, pero sí hablan sobre la psilocibina y hablan algo que empieza a ser un poco más conflictivo. Estados Unidos, a nivel federal, dice la sustancia está en lista 1, que no tiene uso médico aceptado y por lo tanto no hay datos de seguridad, por lo tanto no la use. Pero en cambio el estado de Oregon, uno de los 50 estados de Estados Unidos, la legalizó. Y legalizó la ley de servicio de psilocibina de Oregon. Vamos a hablar de eso en una diapositiva más. Canadá, por su parte, también establece que está dentro de las drogas prohibidas. Pero resulta que uno de los institutos de Canadá genera un programa de uso de psilocibina para problemas en depresión. Vemos en Europa, Reino Unido, prohibido, España prohibido, y España es el primero que prohíbe también la manita muscaria, como hongo que no puede comercializarse. Vamos a dejar a Australia por el final. Argentina prohíbe los hongos psilocibe. También prohíbe los hongos de amanita muscaria para el uso en fitoterapia. Brasil no se pronuncia respecto a los hongos psilocibe, pero sí dice que está prohibido en los hongos que contienen muscarina, ácido iboténico y mucimol. Chile, tenemos las sustancias prohibidas, el reglamento psicotrópicos para la psilocibina y la psilocina, y no tenemos prohibido el hongo. Y la muscarina y el ácido iboténico y mucimol, Chile no dicen nada. Dejamos a Australia por final porque es un caso muy especial, igual que el de Estados Unidos. Porque Australia, hasta unos días más, o sea, hasta el 30 de junio de este año, pertenece la psilocibina y la psilocina y los hongos psilocibe al esquema 9, o sea, una sustancia prohibida. Pero a partir del 1 de julio va a cambiar las reglas del juego. Ellos tienen la manita muscaria presente como una sustancia prohibida por el esquema, está calificada como veneno. ¿Cuál es el potencial terapéutico que tienen estos hongos? Acá nosotros vimos en la primera diapositiva que eran como una panacea. Ya, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los estudios que se han hecho? Con psilocibina tienen la mayor cantidad de estudios, por eso está mucho más grande. Los estudios se dividen más o menos en 4, también hay otros más, pero que son irrelevantes para esta discusión.
depresión y sus derivados, trastorno de la ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, consumo de sustancias y cuidados paliativos. ¿Cuál es el problema que tienen estos estudios que sí se han hecho? Tenemos estudios que están en una fase 1, algunos con una fase 2 como muy temprana, con pequeña cantidad de pacientes. No han podido llegar a un fase 3, no han podido tener un número más grande de pacientes. ¿Por qué? Hay varias razones y dentro de esas también es la sociedad que piensa, si tú consumes un hongo mágico eres un drogadicto. Tu paciente te vas a arriesgar a consumir un hongo, por mucho que te digan, mira, esto es beneficioso, si el vecino de al lado te va a decir que eres un drogadicto y le va a contar a la vecina la Juanita de la esquina y se va a enterar todo el barrio. Hay un problema social, no lo permiten. Y también hay otro tipo de problema. Todos estos estudios de estos 4 grupos terapéuticos están enfocados y patrocinados por una sola empresa a nivel mundial. Una empresa que se llama Compass. Y que si ustedes se meten a la página de la empresa hoy, va a salir un video y que les va a decir cómo es la vida tomando psilocibina, que es bella y que háganlo y que mejoren y únanse a nuestros estudios. ¿Cómo eso nos afecta a nosotros como agencia regulatoria? Les puedo contar que le ha afectado mucho a la FDA y a la EMA. Hay una cantidad de publicaciones en contra de ambas agencias porque no han tomado cartas en el asunto, porque esta empresa está presionando para que se autorice el uso, ¿cómo se llama eso, Juan? Cuando se autorizan rápido y en forma... Claro, un análisis fast track de los datos para poder sacar este medicamento. Pero en cambio la pobre manita moscaria nadie la pesca. Tiene 3 principios activos que habíamos dicho. El mucimol, que podría tener propiedades para el Parkinson, para la discinesia tardía o para la esquizofrenia, pero la verdad es que hay como 3 estudios no son significativos. El ácido boténico no le ha encontrado propiedades terapéuticas, bueno, pero lo usamos en un modelo animal de Alzheimer. La muscarina, nadie le ha encontrado nada, ni nadie ha buscado alguna investigación al respecto. Bueno, ahí estamos la empresa Compass, que es la que está a cargo de la investigación de psilocibina. Y dijimos, esta es la última diapositiva para que no se me estresen, que teníamos que Oregón y Australia tenían un problema, que tenían un cambio normativo respecto a todo lo que teníamos los demás. Oregón ya autorizó el uso de la psilocibina en unas cosas que se llamaban centros de dispensación de psilocibina. ¿Qué son? Son centros médicos que hay una cantidad de médicos que están inscritos en un programa en que tienen que seguir un cronograma médico, cómo va a ser la atención, cuántas veces va a atender al paciente, qué le va a decir y cómo va los efectos adversos a reportarlos a la autoridad regulatoria. ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuáles son las patologías en las que lo va a usar? Y eso empezó el año pasado. Aún no tenemos resultados. Australia, probablemente por esta misma presión y siguiendo el ejemplo de Oregón, dice a partir del 1 de julio nosotros vamos a poder hacer lo mismo y vamos a tener un esquema similar. El prescriptor tiene que inscribirse con nosotros, nosotros les vamos a decir dónde tiene que hacerlo y cómo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Nosotros vamos a hacer como Oregón y como Australia? ¿Podemos hacerlo? La respuesta es no. Nosotros no podemos tomar la misma actitud que tomó Australia o Oregón. ¿Por qué? Porque nuestro marco normativo no lo permite. Nuestro marco normativo dice, psicotrópicos estupefacientes, ¿quién los prescribe? Un médico habilitado en Chile. Por lo tanto, yo no puedo legalmente exigirle una regulación diferente, que se inscriba en un programa. ¿Puedo decirle, va a usar un centro de salud determinado? No. Eso es libertad del médico. Así que les dejo el planteo del problema. Muchas gracias por escucharnos. Espero no haberme demorado mucho. Muchísimas gracias a Mirta y a Victoria.